buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 13 de abril del 2021. Reacción en los mercados tras el resultado electoral del domingo, los recursos por desembolsar del Fondo Monetario y el proyecto de ley de defensa de la dolarización que debe pasar al Pleno de la Asamblea para su archivo o aprobación. Ya lo revisamos con el ministro de Economía, Mauricio Pozo. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, en medio de temas electorales, los médicos del país están desesperados y piden un nuevo confinamiento ante el incremento de muertes por coronavirus, además de un sistema de salud que no abastece en atención a los enfermos. Más adelante, uno de sus proponentes, el doctor Francisco Plaza. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la entrevista, buenos días, a la orden. Buenos días también. Primero, anunciado el resultado por el Consejo Nacional Electoral y el triunfo de Guillermo Lasso, ¿cómo han reaccionado los mercados, los bonos, el riesgo país que bajó 400 puntos? Bueno, esto demuestra lo que algunas veces se pudo comentar. Los mercados son muy sensibles al tema político también, la expectativa de lo que puede acontecer. El triunfo de Guillermo Lasso lo que ha hecho es desplomar el riesgo país alrededor de 700, 800 puntos, que es de alguna manera el valor que históricamente se venía presentando en los últimos años. Esto significa una caída de cerca, como usted menciona, de 400 puntos. Esto es muy bueno para el Ecuador porque esto demuestra que hay confianza en lo que puede ser el manejo económico hacia adelante. Ven que se puede dar, por ejemplo, una continuidad a la ruta que se ha venido trazando y esto también confirma lo que alguna vez mencioné, de que los indicadores macroeconómicos en general, en el ámbito fiscal, en el ámbito externo, en el tema monetario, mostraban un proceso de recuperación, pero el riesgo país no bajaba, porque había una preocupación política. Esa preocupación se desvanece con el resultado electoral actual y por lo tanto tenemos esta nueva realidad de cómo nos ven los mercados internacionales. Obviamente ese riesgo país tiene que seguir cayendo, pero creo que sin duda alguna que es una gran noticia el tener este indicador nuevamente en niveles mucho más manejables. Hay desembolsos pendientes del Fondo Monetario Internacional que igual estaban a la expectativa, uno, de quién iba a gobernar, bajo qué modelo, y dos, si se aprueba el proyecto de ley de defensa de la dolarización. Con lo primero, de lo que han conversado antes con el fondo, ¿qué se esperaría ahora? El Fondo Monetario está en una actitud de mucha apertura, de mucha flexibilidad. Ha apreciado mucho todo el esfuerzo que hemos venido realizando para el cumplimiento del convenio. Hemos empujado, por ejemplo, las reformas que son temas cualitativos, como fue la ley anticorrupción, que había escepticismo si se iba o no a aprobar y fue finalmente aprobada. Y hemos insistido en una tercera ocasión en la Asamblea Nacional para la ley de defensa de la dolarización, que es el otro elemento cualitativo para este año como requisito para el desembolso del fondo, que es un desembolso en este caso cuatrimestral, ya no es trimestral como fue el año pasado. Y en ese sentido habrá que esperar el pronunciamiento del nuevo gobierno, pero en todo caso es de esperar que este vaya por la línea de mantener el orden fiscal, profundizar lo que tengan que profundizarse, y de esta manera las posibilidades de mantener el acuerdo con el fondo son mucho más grandes, y nosotros vamos a hacer lo que siempre dijimos, trabajar hasta el último día, cumpliendo todo lo que tenemos previsto cumplir, entre otros requisitos, el propio convenio con el Fondo Monetario. El subdirector del fondo decía ayer que sí hay un fuerte compromiso con el gobierno ecuatoriano un crecimiento más sólido, pero claro que es muy pronto para saber si habría algún cambio en el programa de crédito ampliado, esos 6.500 millones de dólares que en su momento se aprobaron. Ahora, ¿ven necesario que la Asamblea apruebe el proyecto de fortalecimiento de la dolarización que ya está corriendo en sus plazos?
Bueno, el programa, como usted conoce, está para 27 meses. Este programa termina el año 2022. Para este año está previsto un monto de desembolso global de 1.500 millones. Una primera entrega sería de aproximadamente 450 millones con las cifras y con el primer cuatrimestre de cierre. Se esperaría que si hay la aprobación final de la ley, nosotros somos optimistas de que esto se pueda producir y además obviamente con las otras metas cuantitativas. No es solamente la ley, hay que cumplir todo lo que tiene que ver con la reducción del desequilibrio fiscal, la acumulación de reservas, el equilibrio primario, etcétera. Todo esto viabilizaría el desembolso inicial. Y el nuevo gobierno seguramente conversará y el fondo seguramente también lo hará para ver cuál es la ruta hacia adelante. Si ellos quisieran hacer algún ajuste al programa, que están en su derecho obviamente, y si este ajuste va en la línea que hay acuerdo entre las partes, habrá que ver hacia adelante qué otros ingredientes se pueden incorporar al programa. Pero lo de fondo es que se mantenga el norte, Sofi, que no tengamos un cambio de dirección, porque eso es lo que da tranquilidad a los mercados, a los inversionistas, y permite una ruta de más estabilidad y de fortalecimiento de la propia dolarización. Así que ahora, si ese en ese sentido creo que estamos mejor. Si ese cambio en los desembolsos, que ya no son trimestrales, sino cuatrimestrales, significaría que ya en los próximos días, mes máximo, estarían recibiendo ese próximo desembolso de esos 400 millones de dólares. Se aprobó con 9 votos a favor, 4 en contra del proyecto de ley de defensa de la dolarización en la comisión ya del régimen económico y tiene que ser aprobado o archivado entonces ahora en el Pleno. ¿Cómo ven ustedes los tiempos? Bueno, tenemos poco tiempo, como sabemos son 30 días lo que demanda un proyecto de una ley económica urgente. ¿Esto qué significa? Que hasta el día 24 o 25 de este mes ya debería estar finalmente resuelto la posición de la Asamblea. Hasta ahora, poco a poco ganando terreno, ha habido de alguna manera conciencia y racionalidad en lo que ha venido el comportamiento de los miembros, en este caso de la Comisión Económica. Hoy día, por cierto, entra a discutirse esto en primer debate y esperaría que los argumentos que se han esgrimido por parte de los funcionarios del Ejecutivo, el caso mío, del Banco Central, de las superintendencias, así como algunos analistas expertos que han comparecido a dar su opinión, permita que se apruebe esto y siga caminando hasta la votación final, con lo que estaría viabilizado el proyecto de ley. Esperaría yo, por lo tanto, que si todos estamos a favor de la dolarización, esperaría que sean compatibles y coherentes votando a favor de una ley que lo que hace es fortalecer la dolarización. No tiene sentido decir que estoy a favor de la dolarización y votar en contra del proyecto de ley que lo que hace es fortalecerla. Así que ahora, esperaría yo esa sensatez. ¿Cómo logra fortalecerlo? Y además, si se logra la autonomía del Banco Central y alguna de las otras metas, es el tema, más allá de estar de acuerdo o no con la dolarización, y eso es lo que tendrán que discutir ahora. El proyecto de ley restablece, por ejemplo, los 4 balances del Banco Central, los que sirven para transparentar la disponibilidad de los fondos de la banca privada, del IES, de los GATS, pero también blinda el manejo de las reservas para que no las pueda usar el gobierno de turno. ¿Cómo garantiza, en cambio, el proyecto que el Estado no vuelva a ser prestamista de última instancia, sino los bancos o sus accionistas más bien? Bueno, el Banco Central ya no es prestamista de última instancia. El Banco Central es una institución que pertenece al sector público, obviamente, y al Ejecutivo, pero en el proyecto de ley se le da lo que se llama una autonomía técnica, una independencia técnica para que pueda tomar las decisiones más adecuadas, en este caso, para fortalecer la dolarización. Los elementos que están en la ley son elementos que generan sindéresis uno con otro. En primer lugar, si abrimos los balances o el balance en los 4 sistemas, es para que tengamos todos, la ciudadanía en general,
la posibilidad de ver que cada dólar que sale tiene $1 de respaldo en reservas internacionales. Y mientras que no se cubra toda la deficiencia que tenemos en este momento, que es una cifra de más o menos 600 millones de dólares, es imposible utilizar esos recursos para otra cosa. Es lo que vamos a poder observar claramente en los 4 balances. Pero asimismo, para que esto se pueda dar, se requiere una independencia técnica. ¿Y de dónde viene la independencia técnica? De una estructura administrativa con un directorio, donde haya una elección, donde haya un equilibrio de poderes, propone el Ejecutivo y termina nombrando el Legislativo. En los votos y se han hecho los cambios para que esto pueda operar. Del lado correísta fue por la integración de la Junta de Directorio, sobre los antecedentes que tenían que estar vinculados de alguna manera en los años anteriores, no porque sea requisito, sino en la práctica con el sistema financiero bancario, con la banca privada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros hemos incorporado una serie de elementos que faciliten este proceso. Le doy un ejemplo. Decían que ellos no pueden nominar, me refiero a los asambleístas. Está incorporado un artículo donde en la ley orgánica de la administración legislativa se les da la facultad para hacer estas nominaciones. En segundo lugar, los miembros de los directorios de las 2 juntas, que son 5 por cada una de ellas, son propuestos por el Ejecutivo y nombrados por la legislatura, pero tiene una serie de requisitos que son los elementos básicos, no solamente aquí, sino en la gran mayoría de países que tienen bancos centrales independientes. Usted no puede pretender en una institución que estamos tratando de que sea técnicamente autónoma e independiente, tener un directorio conformado con personas que no tengan la capacidad de poder administrar, o más que administrar, poder liderar políticas monetarias, financieras sin el conocimiento adecuado. Por eso que se requiere cierto número de años de experiencia, 10 años de experiencia, puede ser banca privada, puede ser banca pública, pero la elección de la persona, eso es lo fundamental, que sean personas con los antecedentes, con las credenciales suficientes y adecuadas, y que den la confianza de que van a poder hacer un trabajo técnicamente adecuado para la función que se les está entregando. No se puede poner a cualquier persona de director del Banco Central, porque estaríamos precisamente yendo en contra del espíritu de lo que se busca, que es una institución, como digo, técnicamente fuerte que pueda hacer su trabajo. Ahora, eso en cuanto al proyecto y el resto de lo que se viene, los ingresos que recibe el Estado cayeron el trimestre del año, no solo por los ingresos petroleros, sino también una baja en la recaudación, y eso fue por una caída también en la recaudación del IVA. ¿Qué habría de esperarse para el resto del año, como se está moviendo ahora la economía? Si usted le ve de todo el año anterior, obviamente existe una caída del ingreso petrolero y el ingreso tributario. Un primer impacto es que la torta se hizo más chica y la participación, por ejemplo, de los GATS se redujo, producto de la propia crisis de la pandemia. Este año 2021 es un año donde usted, si empieza a ver mes a mes, si usted ve, por ejemplo, diciembre, enero y febrero, diciembre 2020, enero y febrero 2021, frente a los mismos meses del año pasado, la recaudación ya crece, ya tiene crecimiento favorable. En este mes de abril se paga el impuesto a la renta, obviamente del año pasado, que no fue un buen año económicamente, pero es un mes estacionalmente de mayor ingreso fiscal y presupuestario, lo cual también puede ayudar. Y por otro lado, el precio del petróleo se ha mantenido en niveles sobre los $50, que es más o menos lo que se estaba estimando. En ese sentido, yo creo que este año de 2021 va a ser un año bastante mejor al año anterior. Obviamente está atado a que el tema de la pandemia esté controlado, y en ese sentido esperamos
por ejemplo, que lleguemos a un PIB cercano a los 100.000 millones. Ahora, en ese Fíjese contexto, que el año 19 cayó al 94. Claro, es que comparándonos también con el 2019 es difícil. Ahora, en ese contexto, el actual, el presidente electo ha ratificado el compromiso de no subir impuestos, pero claro, lo que se ofreció fue también bajarlos. ¿Y cuáles van a bajar? Ayer conversábamos de que una reducción progresiva no era lo que necesitaba en este momento la economía, sino una reducción como se lo ofreció. Ahora, ¿ve usted que eso pueda ser factible? Bueno, yo no puedo obviamente opinar sobre lo que piense el nuevo gobierno ni el presidente electo. Lo que sí le digo es que nosotros vamos a dejar 3 reformas económicas para que sean impulsadas por el nuevo gobierno. Una de ellas tiene que ver con el ámbito tributario y ahí vamos a establecer un poco cuál es la situación actual, lo que permitirá ver con mayor claridad cuáles opciones existen. Hay algunos temas que tienen que ir adelante sin duda alguna. Por decirle, el impuesto a la salida de divisas tiene que irse desmontando, pero es un impuesto que genera ingresos fiscales, entonces no hay cómo hacerlo de una sola, tiene que ir gradualmente moviéndose. Hay que hacer una revisión del impuesto, por ejemplo, que tiene que ver con a las sociedades, impuesto a la renta a las sociedades. Hay que hacer el análisis si el 25% es el porcentaje adecuado o no es el adecuado, y en ese contexto pensar en alternativas como es el caso del IVA o alguna otra. Y adicional, vamos a trabajar en una primera etapa, en una revisión arancelaria que legalmente no es un impuesto, pero es un costo de producción y va pegado también al costo de producir en el país. Entonces, en ese ámbito general, el nuevo gobierno pues tendrá que ver cuál es la opción que le parece más conveniente. El economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, a la orden siempre, Sofía. 7:13. Vamos a una pausa y cuando regresemos, continúa en aumento el número de muertos por coronavirus en Ecuador. Ya está la cepa brasilera en el país con mayor transmisibilidad, con mayor letalidad y por eso los médicos piden un nuevo confinamiento. Ya regresamos con el doctor Francisco Plaza, comisionado de salud del Colegio de Médicos del Guayas. Quédese usted en nuestra sintonía. El último evento electoral, si bien estuvo mejor organizado que el de primera vuelta en distintos lugares, se constituyó en la antítesis de lo que debería ser la conducta social en tiempos de pandemia. Los cierres de campaña, así como las celebraciones, inobservando el distanciamiento social entre otras medidas de prevención, podrían generar que el escenario de las próximas semanas sea aún más crítico que el que se vive en los actuales momentos. Y en medio de todo esto, una situación económica compleja que requiere una reactivación urgente, pero la pandemia y la lenta inmunización que desarrolla el gobierno no colaboran. Esta mañana nos acompaña el doctor Francisco Plaza, comisionado de salud del Colegio de Médicos del Guayas. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Lenin. Saludos a los televidentes de Contacto Directo. Vamos por el principio, doctor. Empecemos por el diagnóstico. ¿Cuál es el escenario que vive el país y que los lleva a ustedes a sugerir que se determine un confinamiento total por 10 días? El escenario es bastante crítico. Prácticamente el sistema de salud está colapsado. Los médicos ya no damos más. Nosotros, frente a esta situación, hemos planteado una medida que sería muy efectiva. El confinamiento total por 15 días, que debería empezar a las 00 horas del día de mañana y terminar a las 00 horas del 1 de mayo, es decir, 17 días de confinamiento total. ¿Y cuál sería el efecto de eso? El efecto de eso es evitar lo que podríamos llamar el chuchaqui de este acto electoral, que por muchos cuidados que se tuvieron, de todas maneras va a generar resultados negativos, como es una alta contaminación, y va a terminar de saturar los pocos servicios que podrían quedar libres a nivel nacional. Podríamos vivir al escenario que tuvimos durante los meses de marzo, abril y mayo del año pasado. Las cifras de ayer señalan que estamos con un exceso de muertes de 150 personas diarias por encima del promedio a nivel nacional. ¿Qué más esperan las autoridades para hacer algo, ya que la gente definitivamente no está tomando las medidas de prevención?
Mire, a las autoridades se les ha advertido esto desde hace mucho tiempo. Desde el 20 de octubre del año pasado nosotros pedimos en una rueda de prensa que se suspenda la primera elección del 7 de febrero, porque venía enseguidilla el feriado de carnaval. No hicieron ni lo uno ni hicieron lo otro. Ese acto electoral del 7 de febrero fue caótica y el COE nacional no dispuso nada como lo hizo ahora en Semana Santa para el cierre total de las playas. Las consecuencias las estamos viviendo. Aparte de ello, las fiestitas de fines de semana, las reuniones familiares, los fines de semana en las playas volvieron crítica la situación y vemos actualmente que todo se desborda. Incluso esas cifras que se han dado son subregistros. Nosotros creemos que a nivel nacional deben haber más de 400 muertos. Ya se denuncian aquí un promedio de 30 muertos por día en la ciudad de Guayaquil y tuvimos el famoso Viernes Negro que la propia alcaldesa lo indicó el viernes que acaba de pasar con 39 muertos, es decir, 40 muertos prácticamente solamente aquí en Guayaquil, lo que hace un cuadro de tristeza y de dolor y no se hace caso a los organismos gremiales. Ahora, doctor, ustedes del confinamiento total, un encierro por 2 semanas, lo hicieron antes de la segunda vuelta, con segunda vuelta ya ejecutada y viendo cómo se desarrollaron las cosas, observando que hay un crecimiento en las cifras de contagios diarios y en las cifras de muertes también. ¿Se mantiene esta propuesta o hay que hacerle quizás algún ajuste? Se mantiene la propuesta y mientras más pronto lo hagamos mejor, porque el virus solamente obedece a 2 cosas, don Lenin. Primero, la no movilización, porque mientras más se mueve la gente, más se mueve el virus. Si más se mueve el virus, hay más contaminados y a mayor contaminación, más muerte. Es decir, confinamiento y segundo, acelerar el proceso de vacunación, el mismo que tendría que estar terminado el día 30 de julio, vacunando a razón de 100 o 150.000 personas por día. ¿Por qué el 30 de julio? Porque si no el virus va a seguir mutando y con cada mutación las vacunas pierden efectividad. Ya vamos al tema de la vacunación, doctor, pero antes explíquenos por qué 17 días de confinamiento, por qué no 3 semanas, por qué no un mes. Bueno, si es mayor, mucho mejor. Lo que pasa es que el aparato económico tampoco va a resistir mucho. ¿Por qué 15 o 17 días? Porque ya está comprobado desde el punto de vista de estudio epidemiológico que por cada semana baja un 25% la circulación y la carga viral. En 2 semanas o 17 días tendríamos una disminución entre un 50 o 60% y podríamos aplanar la curva. Y si aceleramos el proceso de vacunación, serían 2 medidas concomitantes de mucha ayuda en la lucha contra la pandemia. Doctor, el gobierno reconoce que la variante brasileña ya se encuentra en el país. ¿Cuál es la diferencia entre esa cepa, la brasileña, y la británica o la neoyorquina que ya se encuentran en nuestro territorio desde hace algún tiempo? Que la cepa es mucho más agresiva y contamina muy fácilmente a la comunidad. En el primer episodio de la pandemia, generalmente se enfermaban 1 o 2 miembros, ahora están cayendo toda la familia. Es decir, nadie se salva por el alto grado de contaminación. ¿Y cómo no va a llegar aquí la cepa brasileña, don Lenin? Si el 14 de marzo se permitió que se juegue un partido de Copa Libertadores en Quito entre Ayacucho, un equipo peruano, y otro equipo de Brasil. Y las personas se preguntan, ¿y por qué aquí un equipo peruano Copa Libertadores? Porque en Brasil le prohibieron que aterrice ese vuelo, porque es un gobierno responsable y saben de la agresividad de la cepa brasileña. Prohibieron que llegue el equipo brasileño. Claro, el Perú debería haberse jugado aquí, en el Perú el partido, y ahora, se permitió que se juegue aquí y ahí aterrizó la cepa brasileña. Ahora, doctor, a la mayor peligrosidad de esta variante, de esta cepa brasileña, tenemos que sumarle pues la falta de capacidad hospitalaria, y de allí viene que si antes se contagiaba 1 o 2 miembros de una familia, hoy se contagia toda la familia y no hay donde atenderse. Eso multiplica la mortalidad. Claro, hay gente que está muriendo en las casas, hay gente que está muriendo dando vueltas en las ambulancias, hay gente que está muriendo en hospitalización y unidad de cuidados intermedios de los hospitales y de las clínicas porque no tienen cupo en los cuidados intensivos y es imposible
que accedan a la intubación, que es el último recurso para poder salvar una vida. Ahora, ¿con el confinamiento alcanza, doctor, o hay que hacer algo más? Prohibiciones de vuelos desde algunos países, ustedes habían sugerido también una suspensión de nuevos feriados. Se suspenden los feriados de mayo, tiene que haber pico y placa para todos los fines de semana en los viajes a las playas y a los sitios turísticos. Las medidas de bioseguridad tienen que seguirse manteniendo y controles estrictos de vuelos provenientes de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Inglaterra y por supuesto de Brasil. Hablemos de la vacunación. El gobierno señala que hasta el 24 de mayo esperan inmunizar al 20% de la población vacunable, pero para eso se necesitaría vacunar 97.000 personas por día y apenas están en 22.000. Hasta la semana anterior iban en 10.000 personas diarias. Entonces, alguien en el régimen parece que no sabe sumar. Es que no ha habido nunca plan de vacunación aquí. No hubo nunca un plan de contingencia. Para poder lograr una meta de vacunar de 9 a 10 millones de ecuatorianos hasta el 30 de julio, que sería la fecha tope para evitar de que el virus mute y las vacunas sean poco efectivas, necesitamos vacunar a una velocidad de 100 a 150.000 personas diariamente. Y con las cifras ridículas actuales, creo que pasará el año 2021 y el 2022 y no terminaremos de vacunar, don Lenin, lo cual a mí me preocupa muchísimo, porque la vacuna es una medida muy efectiva para el control de la pandemia. Doctor Plaza, mañana reúnen autoridades del municipio de Guayaquil con representantes del COE Nacional para buscar la toma de medidas urgentes. ¿Qué medidas deben ser esas? Las medidas tienen que ser el confinamiento total por esos 15 días que hemos indicado y si es por 3 semanas o un mes mejor. No nos olvidemos que el año pasado tuvimos 60 días de confinamiento y aplanamos la curva. Y por eso mismo es que los sectores productivos del país señalan que un nuevo confinamiento asestaría un golpe mortal a la economía nacional. ¿Cómo afrontamos, pero sobre todo cómo conciliamos, doctor, este dilema entre la salud y el trabajo? Mire, hay un ser que no entiende de ese tipo de conciliación. ¿Y usted sí sabe cuál es ese ser? El virus. El virus no tiene piedad ni compasión con nadie. Y el aparato productivo debería estar coadyuvando y ayudando al gobierno para que compre vacunas, porque de eso depende de que el aparato productivo se reactive a nivel nacional. Si no vacunamos a la población, estamos con este tipo de medidas cada vez que viene un feriado, que repunta nuevamente la pandemia, todo el mundo se asusta, la gente no compra, la gente no se moviliza y el aparato productivo está sufriendo permanentemente, especial el sector turístico. Doctor, por fuera de este tema, pero a propósito de la coyuntura, hay caída de ceniza en las provincias de Guayas, Bolívar, Chimborazo. ¿Qué tipo de precaución, y cae ceniza por el proceso eruptivo del volcán Sangay, qué precauciones tomar, doctor, para evitar en estos tiempos de complicaciones respiratorias este inconveniente adicional? Que usen las personas mascarillas, que eviten salir de sus hogares innecesariamente, porque ahí están matando 2 pájaros de un solo tiro. Están evitando el daño que puede ocasionar la ceniza y también colaboran para que el virus no siga circulando. También no barrer la ceniza con cuidado, pero no echarle agua porque podría tapar sumideros. Y también quienes son alérgicos, consultar con médicos ante la posibilidad de complicaciones. Doctor Francisco Plaza, comisionado de salud del Colegio de Médicos del Guayas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Con eso concluimos esta emisión de Contacto Directo. Lenin, ya vienen las noticias. Manténgase en nuestra sintonía. Tengan todos una buena jornada. Buenos días.